Buenos días, mi nombre es Jaciel Vivas Páez. Soy estudiante de la Universidad de los Andes en la Facultad de Medicina, primer año, junto con mi compañero Brian Villamizar. Le vamos a hablar sobre lo que fue el procedimiento de disección de región plantar. Los materiales para una disección. Para poder entrar al laboratorio debemos tener en cuenta que es obligatorio el uso de la bata, los guantes y el tapabocas. Y para llevar a cabo una disección debemos utilizar cierta cantidad de instrumentos que nos van a permitir realizar gran parte del trabajo. Básicamente se usan estos instrumentos porque nos permitirá acceder con más comodidad a las zonas donde con los dedos tendríamos una mayor dificultad, bien sea por la distancia o porque sean estructuras muy pequeñas. A grandes rasgos podemos clasificar los instrumentos en función del uso que tienen, como la sonda acanalada, que ha sido diseñada para lacerar tejido conjuntivo. Hay una gran variedad de pinzas, entre ellas la pinza de Kosher, que es corta y dentada, cuya punta es muy recta y su importancia deriva para el uso de cortar y detener hemorragias. La pinza de Maggi, que está especializada para trabajar con catéteres. Su característica es que tiene una punta, lo cual representa como un aro dentado. Las pinzas de pin son utilizadas en procedimientos quirúrgicos para evitar el daño de los tejidos. En las pinzas de Alice es una pinza alargada y de precisión que se emplea en procedimientos ginecológicos para montar dispositivos intrauterinos. Las pinzas de Duval, que tienen una forma de tijera alargada, tienen una peculiar punta de triángulo y nos facilita agarrar el tejido. Las pinzas de Kelly pues tienen una forma de tijera con una articulación central y sus puntas, una de ellas es recta y la otra es un poquito curva, y esto se utiliza más que todo para las suturas. Ok, los huesos del pie son número 26, repartidos en 3 grupos y yendo detrás hacia adelante. Los huesos del tarso son 7 y están dispuestos en 2 filas, y una fila posterior con el astrágalo y el calcáneo forman el tarso posterior, y una fila anterior con el cuboides, el navicular y los cuneiformes medial, intermedio y lateral constituyen el tarso anterior. El astrágalo está interpuesto entre los huesos de la pierna por arriba, el calcáneo por debajo y atrás y el navicular por delante. Es el hueso del pie que está situado más arriba y es el único hueso del tarso que no presenta inserciones musculares. El hueso calcáneo es el más voluminoso de los huesos del tarso. Se aplica al suelo por su parte posterior inferior y se articula arriba con el astrágalo y delante con el cuboides. Luego tenemos el cuboides, que se articula atrás con el calcáneo medialmente, con el navicular y el cuneiforme lateral. Su cara dorsal o superior se halla orientada arriba y lateralmente forman parte del dorso del pie. Irregular, está cubierta por ligamentos y músculos extensores corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. El navicular se articula con la cabeza del astrágalo y por delante con los 3 cuneiformes, aplastado en el sentido anteroposterior, no llega tan adelante como el cuboide. Su cara posterior presenta una cavidad profunda regular más ancha que alta. Su cara anterior presenta 2 crestas oblicuas descendentes que la dividen en 3 superficies articulares para cada uno de los cuneiformes. Su cara lateral es estrecha y presenta una pequeña carilla que se articula en el cuboides. Los cuneiformes se los designan así porque tienen forma de cuñas, con base dorsal y vértice plantar, que están situados entre el escafoides, el cuboides y los 4 primeros metatarsianos.
Luego de los cuneiformes nos podemos encontrar con los metatarsos que constituyen el esqueleto del antepié entre el tarso anterior y los dedos. Ellos están unidos a los primeros por la articulación tarsometatarsiana y a los segundos por las articulaciones metatarsofalángicas. Existen 5 metatarsianos numerosos del primero al 5 que van de medial a lateral, todos son huesos largos, con una diáfisis, una epífisis. El primer metatarsiano es el más corto y el más voluminoso de todos. El segundo posee una extremidad proximal y una base. El cuarto son como los más acordes con la descripción general. Y el metatarsiano número 5 es el más delgado, pero su base tiene 2 carillas articulares, una posterior para el cuboides, una oblicuo hacia arriba y lateralmente, otra medial que se articula con el 4 metatarsiano y su base que está prolongada por una saliente ósea pronunciada. Las falanges de los dedos del pie, que su disposición es semejante a la de los huesos de los dedos de la mano. Cada dedo del pie, excepto el primero, posee 3 falanges, proximal, medial y distal. En el primer plano nos vamos a encontrar con las aponeurosis plantares, que en ellas lo vamos a dividir en 3, internas, media y externa. En la aponeurosis plantar interna, ella representa en la planta del pie la aponeurosis tenar de la palma de la mano. Ella nace por detrás de la tuberosidad interna del calcáneo, donde ella se fija fuertemente. Por delante determina la raíz del dedo gordo y confundiéndose a este nivel con la cinta que la aponeurosis plantar media envía a este dedo. Ella por fuera se continúa con la aponeurosis plantar media y por dentro se continúa asimismo al nivel del borde interno del pie con la aponeurosis dorsal superficial. En sus 2/5 posteriores, la aponeurosis plantar interna es extremadamente delgada y reducida, ya que tiene una simple tela celulosa que a través de ella podemos ver muy claramente la coloración roja o rosada de los fascículos musculares subyacentes. En su parte posterior se engruesa de modo considerable, gracias a los numerosos fascículos de refuerzos antes descritos que él envía por la mitad anterior del borde interno, la aponeurosis plantar media. Por su cara inferior o superficial, la aponeurosis plantar interna está en relación con la piel, de la que se halla separada por una almohadilla adiposa muy desarrollada, sobre todo hacia la parte de atrás, muy cerca del talón. En su cara superior o profunda cubre el aductor y el flexor corto del dedo gordo, donde estos 2 músculos toman en ella cierto número de inserciones. En la aponeurosis plantar media está situada entre la aponeurosis plantar externa y la aponeurosis plantar interna. Ella adopta la forma de un largo triángulo cuyo vértice está dirigido hacia atrás y se inserta en el calcáneo, cuya base está en relación con el origen de los dedos. Como ella es una especie de ligamento muy grueso y muy resistente de aspecto nacarado, está tendido entre los 2 extremos opuestos de la región plantar. Es más corta que esta región, ya que está determinada y mantiene la configuración abovedada de la cara inferior del pie. Claro, por otra parte, ella impide que los vasos y los nervios subyacentes sean comprimidos en la estación vertical, constituyendo así para estos órganos un poderoso aparato de protección. En la aponeurosis plantar externa podemos darnos cuenta que se inserta por detrás en la tuberosidad externa de calcáneo y se extiende desde allí hasta la raíz del dedo pequeño. Como la aponeurosis plantar interna se continúa por sus 2 bordes, por una parte que es por dentro y con la aponeurosis plantar media, que es por otra parte que es por fuera, con la aponeurosis dorsal superficial.
En la mitad posterior, la aponeurosis plantar externa es muy gruesa, muy resistente y de aspecto nacarado. Ella representa a este nivel todos los caracteres de la aponeurosis medial, llegada a la cabeza del quinto metatarsiano que se adelgaza y asimismo forma dos cintas divergentes, una externa que todavía sigue siendo muy gruesa, que ella va a terminar en el lado externo, el dedo pequeño, y otra muy interna, a la vez que es más delgada y más corta, que va a darse por confundida con el borde correspondiente de la aponeurosis plantar media, y entre estas dos cintas la aponeurosis plantar externa es muy delgada, por lo que deja ver la transparencia de los músculos subyacentes. En la primera capa debemos ubicar el músculo flexor corto de los dedos, que se origina en la tuberosidad calcánea, y en la aponeurosis plantar ya se inserta en las falanges medias del segundo al quinto dedo del pie. La función de este músculo flexor corto de los dedos es la flexión del segundo al quinto dedo del pie. Siguiendo el trayecto de los tendones del flexor corto de los dedos hasta su inserción, vamos a retirar la aponeurosis plantar conforme como vayamos avanzando. Tenemos el músculo aductor del dedo gordo, que yace en la cara medial del flexor corto de los dedos, y él se origina en la cara medial de la tuberosidad calcánea, y de la aponeurosis plantar, que se inserta en la cara medial de la base de la falange proximal del dedo. La función de este músculo es la aducción de este dedo. Por medio de la disección, uno sigue el trayecto del tendón hasta su inserción. En el músculo aductor del dedo pequeño se origina en la cara lateral de la tuberosidad calcánea y la aponeurosis plantar. En el tercio distal de esta planta del pie nos vamos a encontrar con los nervios digitales plantares comunes y propios, como lo son las ramas de los nervios plantares medial y lateral. Los nervios digitales plantares comunes y propios que yacen entre los tendones identificados en pasos anteriores. La celda interna consta de dos músculos, que es el aductor del dedo gordo y el flexor corto del dedo gordo. El aductor del dedo gordo está formado por dos porciones. La mayor parte de los anatomistas lo describen como dos músculos distintos. El músculo aductor del dedo gordo es el más superficial y también el más largo en el grupo interno, que se extiende desde el calcáneo a la primera falange del dedo gordo. Sus inserciones él se inserta por atrás en la tuberosidad posterior interna del calcáneo, en la parte inferior y anterior del ligamento anular interno del tarso, y en la cara profunda de la aponeurosis plantar también se inserta en el tabique fibroso que lo separa hacia afuera del flexor corto común de los dedos. Él está relacionado Su cara superficial está en relación con la aponeurosis y la piel en toda su extensión, y su cara profunda cubre primeramente los tres tendones, los vasos y los nervios que salen del canal del calcáneo interno. Su inervación, él está inervado por un ramo emanado del plantar interno y un ramo del tibial posterior. Este músculo tiene como acción doblar el dedo gordo sobre el metatarso. El flexor corto del dedo gordo está situado por debajo del anterior, pero es mucho más corto que él. Él se inserta por detrás por medio de dos lengüetas tendinosas. Se inserta en la cara inferior del escafoides y del tercer cuneiforme. En el tendón terminal del tibial posterior, en la cual se inserta como en el tubérculo del escafoides. Él está relacionado con el flexor corto. Su cara tiene dos bordes y su cara superficial está en relación con el músculo aductor del dedo gordo, el cual la cubre en gran parte, con el tendón del flexor largo del mismo dedo, que corre por entre sus dos porciones como por un canal,
y su cara profunda cubre el primer metatarsiano y al tendón del peroneo lateral largo. Su borde interno está en relación con el aductor y su borde externo con la porción oblicua del aductor. Su inervación, el modo de inervación del flexor corto del dedo gordo es exactamente el del flexor corto del pulgar. Su fascículo interno está inervado por un ramo del nervio plantar interno y su fascículo externo está inervado unas veces como el fascículo precedente por un ramo del plantar interno y otras veces como el aductor por un ramo del plantar externo. Su acción es que el flexor corto dobla directamente el dedo gordo sobre el primer metatarsiano. En la media nos vamos a encontrar con el flexor corto plantar. Este músculo ocupa el primer plano de la región plantar media. Él se inserta por atrás en la tuberosidad interna del calcáneo, en la cara profunda de la aponeurosis plantar, en una extensión de 3 a 4 centímetros. En los tabiques fibrosos que los separan de los músculos vecinos, como lo es el aductor del dedo gordo y el aductor del dedo pequeño. Se relaciona, tiene dos caras, una superficial y otra profunda, y dos bordes, uno interno y otro externo. Su cara superficial está en relación en toda su extensión con la aponeurosis y la piel. Su cara profunda cubre todos los tendones del flexor largo, el accesorio de este músculo, los lumbricales, el nervio y los vasos plantares externos. Su borde interno está en relación con el aductor del dedo gordo y su borde externo con el aductor del dedo pequeño. Este músculo flexor corto plantar está inervado por un ramo emanado del nervio plantar interno y este ramo penetra por su cara profunda en su parte media y cerca de su borde interno. Tiene como acción el flexor corto plantar dobla la segunda falange de los 4 últimos dedos sobre la primera y está sobre los metatarsianos. El accesorio del flexor largo o el cuadrado carnoso de Sylvius. El accesorio del flexor largo se designa también con el monombre de cuadrado carnosio de Sylvius, que es la cara cuadrata. Él es un músculo aplanado y cuadrilátero situado profundamente en la parte posterior de la región plantar media. Él se inserta. El accesorio se compone de dos fascículos. Se inserta en el fascículo externo tomando origen cerca de la tuberosidad externa y en la cara inferior del calcáneo, a veces en el ligamento calcáneo-cuboideo. Desde el punto de vista de sus relaciones, el accesorio presenta una cara superficial y otra profunda. En su cara superficial está en relación con el flexor corto plantar que lo cubre y del cual está separado por el nervio y los vasos plantares externos. Por su cara profunda descansa sobre el calcáneo y sobre el ligamento calcáneo-cuboideo inferior. Este músculo accesorio del flexor largo recibe ordinariamente dos filetes, uno del plantar externo para su fascículo externo y otro del plantar interno para su fascículo interno. Como su nombre lo indica, este músculo es un auxiliar del flexor largo y concurre a la flexión de los 4 últimos dedos sobre el metatarso, que además de esta razón corrige como la oblicuidad en el sentido contrario del flexor largo y con el pedio de la cara dorsal del pie, que hace que los movimientos de los dedos se efectúen según el plano anteroposterior. Buenas tardes, doctores, compañeros. Mi nombre es Brian Villamizar. Como continuación de esta defensa de disección de la región plantar, tenemos arriba y detrás del músculo flexor largo de los dedos encontramos una porción de la arteria y nervio plantar lateral que vasculariza al músculo flexor corto de los dedos, vasculariza al músculo abductor del quinto dedo, a los tendones flexores
y a los músculos lumbricales. También observamos una porción del nervio lateral que recorre medialmente hacia el vasopedio, que va a inervar a todos los músculos del quinto dedo, al cuadrado carnoso de Silvio, el músculo que se encuentra en un plano más profundo, a los dos músculos lumbricales externos y a los músculos interóseos. Debajo del abductor del primer dedo tenemos a la arteria plantar medial, que irriga a este músculo, al flexor corto plantar y al flexor corto de lados, músculos a su vez inervados por el nervio plantar medial que podemos apreciar internamente en relación con la arteria plantar medial. Además, profundamente en la inserción del abductor del primer dedo en el calcáneo se encuentra la arteria tibial posterior y el nervio tibial que se bifurca para formar las estructuras neurovasculares ya explicadas por este lado. La ubicación. Pasamos a un tercer plano. Para poder pasar a este plano se debe realizar o seccionar en su origen el vientre muscular flexor corto plantar para posteriormente rechazarlo y fijarlo lo más distante posible. Sí, así como se ve aquí en la imagen, una imagen mucho más clara para tener un plano completo de este tercer plano, una vista completa de este tercer plano. Este plano se puede dividir en dos partes, una parte lateral y una parte medial. ¿Qué tenemos en esta parte medial? El músculo abductor del halus, que se origina a través de la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo y en el retináculo flexor y en la neurosis plantar, y se inserta en la cara medial de la base de la falange, concretamente en el hueso sésamo del dedo medial. Para que se recomienda en términos de disección de este músculo, se recomienda una disección Roma, que es esta disección. Se sigue el trayecto del tendón hasta su inserción. La disección Roma es aquella en la cual se separan los tejidos sin realizar ningún otro tipo de corte y sin dañar el músculo ni otras cosas que hayan a su alrededor o en los límites de este músculo. Su función principal, como su nombre lo dice, es la abducción y flexión del hálux. Localizamos el músculo flexor corto del hálux o del dedo gordo. Se encuentra por debajo del abductor del dedo gordo y el flexor corto de los dedos. Se origina en las caras plantares de los huesos cuboides y cuniformes laterales. Este músculo se divide en dos partes, es decir, su porción medial se entremezcla con el músculo abductor del dedo gordo y se comparte el hueso sesamoideo medial del dedo gordo, antes de insertarse en la cara medial de la base de la falange proximal, y tiene una porción lateral que se fusiona con las dos cabezas del músculo aductor del dedo gordo, compartiendo el hueso sesamoideo lateral e insertándose en la cara lateral de la base de la falange proximal o primera falange. Su función principal es la de proximidad el dedo gordo hacia la articulación metatarsofalángica. En este plano hay un tendón muy importante al momento de diseccionar, que no se debe obviar así no pertenezca a este plano. ¿Por qué? Porque se origina en la parte posterior de la pierna y es el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo, pero se va a encontrar, no se puede dañar, se tiene que reflejar. Es un tendón muy importante, muy duro y se inserta en la superficie plantar en la base de la falange distal del halus. Este tendón se disecciona a través de una sonda canalada, ¿sí? Quitando todo lo que haya a su alrededor, siguiendo su trayecto desde la pierna hasta su inserción. El músculo aductor del primer dedo. Este músculo se encuentra en un plano mucho más profundo. Está formado por dos vientres musculares. Uno de ellos oblicuo que se inserta en el cuboides. Más adelante creo que se puede notar. Y en la base del tercer y cuarto metatarsiano. Y otro transverso que se inserta en la cabeza oblicua de los terceros, cuarto y quinto metatarsiano. Ambos se dirigen hacia el halus, donde se unen al tendón del músculo flexor corto del halus, terminando en la cara lateral interna de la falange proximal del dedo mencionado. ¿Cuál es su función?
como su nombre lo dice, aducción del mismo dedo, acercándolo al segundo dedo. En términos coloquiales, hacia adentro. En este plano también encontramos un tendón muy importante, que es el tendón del músculo peroneo largo. Es un músculo de compartimiento que se origina en el compartimiento lateral de la pierna, precisamente en el peroné, y entra por el canal del retináculo. Por el canal retináculo malleolar lateral. Sí, entra por el canal retromalleolar lateral, pero cruza la planta del pie para insertarse en el primer metatarsiano. Para diseccionar este músculo se usaría una sonda canalada a través de todo su trayecto en el abductor del quinto dedo y este músculo da sostén a la bóveda plantar. También encontramos otro tendón muy importante que no se va a omitir y se debe diseccionar, que es el tendón del músculo tibial posterior. También pertenece a la pierna, como los dos tendones anteriormente mencionados. Se origina en la cara posterior de la tibia, ingresa también por el canal retromalleolar lateral para terminar en la tuberosidad del hueso navicular y en la cara plantar de los huesos comiformes. En la región lateral tenemos el músculo abductor del quinto dedo, aquí se puede notar señalado con la flecha. Este se origina en la apófisis lateral de la tuberosidad calcánea y se inserta en el quinto metatarsiano. Claro está. Se usa una disección de estilo Roma para seguir todo el trayecto del tendón del músculo y poderlo diseccionar, tenerlo separado de los demás. Este músculo recubre al músculo cuadrado plantar y al tendón del peroneo largo. Su función es la de flexionar y abducción del quinto dedo. El músculo flexor del quinto dedo o del dedo pequeño. Este está profundo al anteriormente mencionado. Se origina en la vaina del músculo peroneo largo y en el extremo posterior del quinto hueso metatarsiano. Y se va a ir a insertar en la falange proximal de la primera falange del dedo mencionado. Este músculo se trabaja también con disección Roma y con pinzas. Este músculo aquí, su tendón es muy aplanado y se suele confundir con el tendón del peroneo corto. El músculo oponente del dedo pequeño, el quinto dedo, es un músculo inconstante, por eso su disección es una lotería, por llamarlo así, porque no en todos los cuerpos se van a encontrar, no lo vamos a conseguir. Pero este músculo comparte origen con el músculo flexor del dedo pequeño. Aquí comparte igualito con la vaina del peroneo largo y en la diáfisis o en el extremo proximal del quinto metatarsiano. Pero en su trayecto se separa el flexor corto del dedo pequeño y se va a insertar en la diáfisis en la parte más distal del quinto metatarsiano. Este músculo, su función es totalmente de flexión. Vamos a hablar ahora del cuarto plano. ¿Qué tenemos? Tenemos el gran ligamento plantar. Este divide el músculo cuadrado plantar y es la base de ese músculo. Tenemos el túnel del músculo peroneo largo. Tenemos los fascículos oblicuos y transversos del músculo abductor del dedo gordo, que se marca el número 4, el número 3 y 5. Tenemos la rama profunda del paquete vascular nervioso plantar lateral, ya antes mencionado en el segundo plano. Y para completar la disección de la región más interna, tenemos los músculos interocios. Vamos a desinsertar el músculo abductor, para poder encontrar todos estos músculos interóseos, que son los músculos entre los metatarsios, que se ven afuera en el ocio.
Y también hablar del arco profundo de las que forman las arterias internas y externas. Se origina a partir de la arteria plantar lateral aquí ubicada. Ella se va a insertar dentro del pie, a seguir esta ruta. Se va a juntar con la arteria plantar profunda aquí señalada y se une con el nervio plantar. En esta foto, el nervio plantar va a formar un arco de esta forma. Pasaría el nervio plantar. Bueno, esta fue toda nuestra defensa de la disección. Muchas gracias.